su testimonio. A lo mejor no escucha la de esa. Bueno, gloria al Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Qué fuerte, ¿verdad? Pero así es el Señor. Así es. Cuando el Señor se manifiesta, no hay nada más que aceptarlo. Venimos mi esposa y su servidor Marco Manríquez. Mi esposa es Eva Manríquez. Solo un pequeño testimonio del cómo llegué al Señor. Muchas veces llegamos con el corazón destrozado, con el corazón herido por muchas cosas, pero yo llegué por curiosidad, porque mi esposa una vez llegó a la casa y ella quería que yo sintiera lo que ella sentía, pero yo no podía entenderla. Y dije yo, wow, si ella está así, pues yo también quiero sentir ese espíritu que ella traía. Era un gozo el que ella traía en su corazón. Y cuando pues ella me trataba de explicar y yo quería entenderla, pero no podía porque yo no sentía ese amor de Dios que ella había recibido. Cuando yo llegué aquí con el Señor, yo dije, bueno, vamos a ver cómo empecé a venir y empecé a ver las maravillas del Señor. Por lo tanto que les voy a contar que yo no sabía leer ni escribir, y aquí he aprendido un poco a leer y a escribir también, ¿verdad? Entonces, díganme si el Señor no hace maravillas, ¿verdad? Entonces, pues yo empecé a venir a los crecimientos, empecé a venir a las asambleas, hermanos. Entonces sí sentí lo que ella sentía. Allí descubrí que el Señor está vivo. Y Jesús vive. Aquí está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Él. Si nosotros creemos en Él, Él está con nosotros. Y lo único que les digo, no nos soltemos de la mano de Dios. Porque una vez mi problema más grande era el alcoholismo. Yo tomaba mucho, y el trabajaba también mucho. Y una vez me dice mi esposa, oye, me dice, me estorbas en la cama, porque ella dormía sola, yo solo trabajando. Me puse a pensar, dije yo, wow, que me dijera ella que le estorbaba en la cama. Dije yo, wow. Pues ahora le digo, ¿sabes qué? Me puse a pensar en lo que me dijiste. Me dijiste que en la cama te estorbaba. Entonces ahora voy a dejar un trabajo, porque tenía 2 trabajos. Me dice, sí, vas a dejar uno. Le dije, bueno, me voy a quedar con el de la noche y voy a dejar en el día, porque en el día solo hacía poquitas horas y en la noche hacía el tiempo completo. Pero me dice ella, no, ¿sabes qué? En el trabajo que trabajo poquito, trabajo para la ciudad y tengo beneficios, los mismos beneficios que tenía en el otro trabajo. Me dice, mejor deja el grande y quédate con el pequeño. Bueno, dije, pero no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar el dinero. Bueno, me dice, si no nos alcanza, dice, pues entonces vamos a ver qué hacemos. Wow, cuando dejé el trabajo, los ingresos fueron menos, pero todo siempre alcanzaba. Estábamos solo yo y ella, alcanzaba. Teníamos un chamaco nada más ya, pero pues ya estaba grande y pues ni modo. Dejé el trabajo, ya me acostumbré a ella, regresé a ella, porque en realidad sí estaba demasiado descuidándola a ella y yo solo trabajando. Yo también me estaba matando porque era tremendo. Yo solo dormía como, les puedo decir, unas 4 horas diarias.
4 horas. Llegaba a la 1 de la mañana, me levantaba a las 5:30. Me iba a trabajar y regresaba a las 10 de la mañana y entraba a las 4 de la tarde otra vez a trabajar. Hermanos, dediquémosle más tiempo a Dios porque creo que es más importante la familia, porque el retiro se trata de la familia y pienso que la familia es importante. Los que tienen niños pequeños, dedíquenles tiempo. No se dediquen solo a trabajar. Dios siempre provee. Y a nosotros, gracias a Dios, nos ha proveído bastante. Desde que estamos aquí con las cosas de Dios, nunca nos ha hecho falta nada. Gracias a Él. Por eso yo les digo, hermanos, dejemos de trabajar y dediquémonos a la familia. Porque es importante el trabajo, pero no matarnos tampoco. No matarnos tampoco, porque hay veces, a veces descuido. Yo les digo, de mi parte, descuidé mucho a mis hijos. Por lo tanto, ella me llegaba, me decía cosas a mí de mis hijos, y yo le decía, bueno, pues estoy trabajando, estoy cansado, tengo sueño. Llegaba, me dormía y descuidé bastante a mis hijos. Pero tengo fe que un día el Señor los va a traer a sus pies también. Así como me trajo a mí, así los va a traer a ellos. Porque sigo orando por ellos. Sigamos orando. Y yo sé que si un día, no muy lejano, o si no lo puedo ver, no importa, pero un día van a regresar. Le voy a cortar tantito, voy a dejar a mi esposa, porque si no va a decir que no la voy a dejar hablar a ella, ¿verdad? Gracias, hermanos, gracias. ¿Qué les puedo decir? Lo mío es un poco más profundo, pienso yo, porque la madre siempre es la que absorbe más, la que está al pie del cañón, la que trata de sacar adelante a la familia. Nosotros tenemos 4 hijos. El más grande tiene 35, 31, 26 y el más pequeño que tiene 23. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo venía derrotada, venía sin esperanza, sin ilusión, sin ganas de vivir. Yo le decía al Señor, cuando me iba a dormir, le decía, Señor, permíteme dormir y no despertar. Traía un dolor tan grande porque el mayor había caído en las drogas, había ido a la cárcel y era mi hijo predilecto, un niño súper dotado desde pequeño, que recibía toda clase de reconocimientos, al punto que cuando llegó a la high school a él le ofrecieron 2 becas completas en 2 de las universidades, de las 10 universidades más importantes de los Estados Unidos, y él las rechazó, no quiso seguir estudiando. Y entonces, meditando en lo que el hermano Luis estaba diciendo temprano, ¿no? Que su tema de él era o sea, lo que es la misión de la familia, ¿verdad? Y yo me pregunto en realidad, ¿dónde estaba Dios en mi vida? Porque al igual que mi esposo, yo vivía trabajo para una compañía de seguros en el bufete legal, y mi vida era trabajar. Claro, yo le dediqué todo el tiempo a mis hijos, fuimos a deportes, fuimos a natación, todo lo que el psicólogo del mundo dice que debemos de hacer con los hijos, ¿verdad? Clases de piano, de arte, tú dile. Y éramos católicos de domingo, de quinceañera, de bautizos, de fiestas, de los miércoles de ceniza no fallábamos, pero jamás fui
no tenía esa convicción, o sea, yo pensaba, yo no sabía que la vida de Cristo requería más. Tuvo que llegar todos los problemas, mi hijo en las drogas, mi hija también ya en malos caminos, el tercero con convulsiones, a mi esposo en ese entonces lo habían despedido de un trabajo, en fin, venía problema tras problema tras problema. Y yo me acuerdo que una vez estaba yo tan enojada con Dios, yo le decía, pero ¿por qué? Si yo a todos mis hijos los he llevado al catequesis, a la confirmación, tienen todos los sacramentos, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Pero jamás puse a Dios en el centro de nuestras vidas. Siempre fue trabajar más porque según yo me estaba preparando para mi vejez porque no quería ser una carga para mis hijos. Y esa era mi meta, trabajar y acumular tesoros para cuando yo llegara vieja. Pero nunca me puse a pensar si iba a llegar a vieja. Y un día, dolida, cansada, un esposo que él lo único que quería era trabajar porque no quería lidiar con los problemas, y cuando llegaba a la casa encontraba un caos, una Eva violenta, un ogro en la casa, y él solo miraba esa parte mía, no se había dado cuenta todo lo que se había llevado en ese transcurso para llevarme a ese punto. Y obviamente los muchachos llegaban y le contaban una historia a él. Entonces él siempre le daba del lado de él. Así que la mala de la familia siempre fui yo. Pues un día cansada, no le dije a nadie, vine y me vi por primera vez a una asamblea un miércoles. Y me senté en una de las últimas bancas, escuchando las alabanzas, el momento de la sanación. Y en una de esas alabanzas, el Señor me quiso sanar. Y lloré, y lloré, y lloré. Y me acuerdo que se acercaron unos hermanos y hicieron una oración. Y más, lloré y lloré. Yo no me acuerdo de qué se trató la asamblea. Yo solo me acuerdo que esa noche lloré toda la tarde. Pero cuando yo salí, me sentía bofita. Me sentía como que si me hubiera quitado un gran peso de encima. Y de allí vine a un miércoles de ceniza y estaban anunciando el retiro de iniciación, y iba a ser mi cumpleaños ese fin de semana. Pero como yo estaba tan enojada con Dios, vine yo, ok, voy a ir al retiro. No le dije a nadie, me levanté temprano, me bañé, me cambié y me vine al retiro. Y yo me acuerdo que en el transcurso del retiro el hermano Patricio tocó una alabanza que se llama Hoy he vuelto a tu casa. Hoy vengo de lejos, se llama la alabanza. E incluso el retiro era allá, en un lugarcito más chiquitito. Y esa alabanza hablaba de que pues hoy he vuelto a tu casa, dice, mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y yo lo sentí como que Él me estaba esperando, que Él estaba abriendo sus brazos para recibirme. Y ahí, así el Señor fue tocando mi corazón. Me acuerdo que la lectura que me llamó a mí, que me empezó a hablar, fue la del hijo pródigo. Porque por los problemas que yo había tenido con mi hijo mayor, se había roto la relación. Y entonces yo sentía que Dios me estaba tratando de decir que yo tenía que ser como ese padre amoroso, que no importaba lo que el hijo había hecho, y que yo tenía que recibirlo con los brazos abiertos. Y en ese retiro hablaron del hijo pródigo. Y sucesivamente, yo no entendía el mensaje. Yo pensaba que Él me estaba diciendo que yo tenía que ser así con mi hijo. Pero cuando el Señor me tomó, que caí un día en descanso, me reveló su pasión. Primero vi un corazón, y yo dudosa todavía dije, la cosa es que primero me enseñó su corazón, me enseñó su rostro con la corona de espinas, me mostró su cuerpo en la cruz, y yo no entendía qué es lo que me estaba tratando de decir.
Y el día siguiente yo le decía al Señor, quiero volver a ver lo que me enseñaste el sábado, pero ya no fue igual. Ese día Él me mostró, vi una luz, y al final de la luz yo miré unas manos abiertas, y al final de las manos abiertas vi una cruz, pero esa cruz ya estaba vacía. Y ahí entendí yo pues que tenía yo que pasar por mí. O sea, me estaba hablando a mí, ¿verdad? Pero cuando yo entendí el mensaje, porque ese predicador me regaló un CD, me dijo, quiero que lo escuches esto con tu esposo, que es lo que él estaba hablando. Pero yo no le di importancia, este CD lo eché en una bolsa. Cuando yo llegué a casa y saqué el CD decía, ¿qué creen ustedes? El hijo pródigo. Me fui a trabajar el lunes, yo venía del trabajo y lo venía escuchando, y en el transcurso de ir escuchando la prédica entendí que el hijo pródigo no era mi hijo, el hijo pródigo era yo, y que él había abierto sus brazos para recibirme porque yo me había ido de su lado y me había ensuciado, me había malgastado todos los dones que él me había regalado, y regresé a su casa cuando yo ya no tenía nada que dar. Cuando yo entendí ese mensaje, yo ya no pude manejar. Me estacioné y volví yo pues obviamente, ¿verdad?, a sentir y a llorar y a llorar. Fue cuando yo regresé a la casa y yo le dije a él, tienes que escuchar esto. Y yo le empecé a decir tantas cosas, pero pues él me miraba como que estaba loca. Y yo le decía, no siente, no, me dice, yo no entiendo lo que me estás diciendo porque el mensaje era para mí. Y fue cuando yo tomé la decisión, fui a un retiro, no aquí, en otro lugar, pero ahí definitivamente recibí 3 mensajes. El primero me dijeron que yo entendí que mi primer ministerio y el más difícil de llevar era mi casa. El segundo me dijo, todas esas personas que les gusta andar de retiro en retiro, de congreso en congreso, dice, se llenan de la gracia de Dios, reciben el Espíritu Santo y ahí se quedan. Híjole, eso es para mí. Y el tercero, ver a una mamá con una recién nacida, con un niño de 7 años, una niña de 4 años y el recién nacido. Y como nos quedamos a dormir ahí, cuando yo me levanté en la madrugada, yo vi que ella solo tendió una cobija en el suelo y ahí se acostó con sus 3 hijos. Y yo sentí un dolor en mi corazón y yo dije, ¿quién soy yo para recibir tanto amor? Y entonces dije yo, así me veo yo. Yo quiero que aquel que todavía no cree, aquel que todavía no conoce a Dios, o que viene como el chavo, ¿no?, como el perro con la cola entre las patas y el hocico partido, vuelva a levantarse, vuelva a sentir el amor de Dios. Y empecé a formarme, empecé a crecer, empecé a sanarme, porque yo traía unas heridas de la infancia como ustedes no tienen idea. Es increíble lo que la hermana Teresa pues prácticamente relató en esa prédica. Es como yo me identifico en cada cosa, y no es fácil poder sanar todas esas heridas, son cargas que uno viene cargando. Y a todo esto mis hijos iban de peor en peor. Mi hija, que es la única hembra, también cayó en las drogas, y si alguien me enseñó a doblar rodillas fue ella, porque yo a mi hija pasé 3 años de no saber de ella, de no verla, y yo me la imaginaba, hermanos, pues, prostituyéndose en una esquina, drogándose. A mí me decían amistades que la miraban que ella estaba en lo peor de lo peor, y yo solo le decía, Señor, yo confío que tú un día la vas a tomar y la vas a sanar. Pero yo tuve que soltar, y cuando entendí lo que es abandonarme en el Señor, duele, porque nosotros queremos hacer cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento,
Y llega un punto en la vida de nuestros hijos que según como nosotros, como dijo el Padre en la mañana, según como nosotros los hayamos educado o lo que nosotros le hayamos enseñado, así van a ser ellos. Y ellos son nuestros peores jueces. Yo les di de todo materialmente a mis hijos, pero fui muy poca en decirles te amo, fui muy poca en darles un abrazo porque a mí no me enseñaron ese tipo de afecto. No les enseñé especialmente lo que es el amor de Dios. Y no hay momento que yo no diga, Señor, ¿por qué yo no te conocí antes, cuando mis hijos estaban más pequeños? Porque yo he visto niños aquí creciendo desde chiquitos, niños de comunidad, de servicio. Digo yo, ¿por qué no les enseñé eso yo a mis hijos cuando todavía estaba a tiempo? Pero el caminar ha seguido, no me he dado por vencida. Y mi hija cumplió, yo le dije sí al Señor en el 2010. Mi formación fue de 2 años, he seguido creciendo, le sirvo al Señor con todo mi corazón y toda mi fuerza, con la convicción de que todo lo que, el servicio que yo haga para Él, se glorifica a Él. Y quiero transmitirle a toda aquella persona que viene como yo venía, el amor, lo que el amor de Dios hace. El amor de Dios transforma, nos cambia nuestra perspectiva de la vida, nuestro enfoque. Y ya entendí de que yo no puedo hacer más por mis hijos más que orar y ser testimonio vivo de lo que Dios puede hacer por mí. Mi hija tiene 3 años, cumplió 3 años en agosto, que regresó de un centro de rehabilitación. Y para el honor y la gloria del Señor, ella también ya recibió su certificado de servidora el miércoles, hace 2 semanas. Y eso, hermano, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Seguimos en la batalla. Ella a veces dice, ¿y qué quiere decir eso? Que tengo que dejar de vivir. Le digo yo, no. Hoy tienes que vivir para que tú seas testimonio vivo, para que tú le sirvas al Señor y pueda ser ese ejemplo para tanto joven que hay ahorita que piensan porque fíjense, ella siempre ella cantaba en la Catedral de Los Ángeles, tenía una voz preciosa, estaba con un grupo en Santo Tomás, fueron hasta cantar a Alemania, pero todas sus amigas les decían que ella era aburrida, porque ella solo en las cosas de Dios andaba. Y ella me decía, mamá, yo no tengo amigas, nadie quiere estar conmigo, dicen que soy boring. Y ella lo creyó y se desvió. Así que ahora pues, para mí, a como yo llegué, una persona con todas las enfermedades habidas y por haber, físicas, mentales y espirituales, ahora yo estoy convencida que tomada de la mano de Dios, los problemas van a estar allí, pero no me van a vencer, porque Él está enfrente y detrás de mí. Y aunque mis hijos, mis varones, que todavía siguen en el camino equivocado, que todavía están con las drogas, con el alcohol, con las cosas pecaminosas, yo estoy más que segura de que el Señor un día los va a llamar y ellos van a decir que Jesús es su Señor y su Salvador. Aunque estos ojos no lo vean, ellos son hijos de Dios. Y solo basta para que uno en la familia se convierta y crea, y la salvación llega a tu hogar. Son promesas del Señor y en eso tenemos que creer. Pero no solo es de venir a misa, hermanos, es de venir, formar y conocer a Dios. Porque la mayoría de nosotros venimos a la iglesia y sabemos que hay un Dios, pero ¿lo conocen? ¿Saben quién es Dios de verdad? Entonces, ahora yo estoy aprendiendo a conocerlo y estoy aprendiendo a tener fe. Todos los días es una lucha, todos los días es una batalla. Pero miren, y mi esposo está aquí, es cierto, yo le dije un día, o me sigues o te quedas.
pero yo ya me acostumbré a dormir sola. Tú decides. Y gracias a Dios, aquí está también, sirviéndole al Señor. Y eso solo el Señor lo hace. Así que ánimo. Los papás jóvenes y sus niños están pequeños, trabajen con sus niños, vengan, sean personas de comunidad, de servicio, porque acuérdense que Jesús vino a servirnos, no vino a que le sirvieran. Y ese es el único mensaje que yo les puedo dar. Dios es amor, es cierto, pero también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, porque si no, el chamuco nos va a querer tambalear siempre. Así que ánimo, sigan adelante y agárrense de la mano de Jesús, porque Él es la victoria y todos vamos a caminar un calvario, todos tenemos una cruz, pero la cruz no es castigo, la cruz es la señal que en Cristo tenemos más que victoria. Amén. Gozamos en el amor de Cristo, ánimo y sigan echando ganas. Gracias. Gracias, hermana Eva y hermano Marcos, que el Señor los bendiga y los siga usando grandemente. Gloria al Señor. A ver, mis hermanos, vamos a invitar a nuestra hermana Angelina, por favor. A ver, mis hermanos, pongamos atención, mi hermana Angelina nos va a dar unos anuncios porque ya nos vamos a ir yendo. Hermanos, pues nos ha llegado el momento de la despedida. Todas las despedidas son tristes, pero esto continúa. Mañana aquí los esperamos para que todos vengan y esa paz y esa ternura que han recibido, esas bendiciones que Dios les ha dado a cada uno de ustedes, porque todos han recibido bendiciones, ¿verdad? Okay. Cuando lleguen a sus casas, esa paz y todo lo que el Señor les ha regalado, si han abierto su corazón y el Espíritu Santo se ha manifestado en ustedes, no dejen que nada los perturbe. No vean mucha televisión, no se pongan en Facebook esa música. Más bien vayan contentos y felices contando a sus esposos, esposas, hijas, todo lo que el Señor les regaló en este día, porque aún hay más mañana. Así es que los esperamos y que pasen buenas noches. A ver, mis hermanos, no se les olvide, ¿verdad? Los que tienen sus niños, vayan a agarrarlos, que ya están